Señor, te damos gracias nuevamente por esta maravillosa oportunidad y quisiéramos tomarnos un momentito para poder suplicarte por aquellas personas que conocemos, que hemos convivido, que hemos estado juntos adorando y alabando el nombre de Dios y que se han infectado con esta terrible enfermedad. Queremos ponerlos en tus manos, Señor, porque tú tienes el poder de la vida y de la muerte. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias por esta maravillosa oportunidad nuevamente y a la vez poder acudir a ti, Señor, para suplicarte, para que nuestra oración llegue como un memorial delante de ti, Señor, por aquellos hermanos que en este momento no pueden pedirte porque se ahogan, por aquellos hermanos que están siendo oxigenados, Señor, porque a sus pulmones no les llega la bendición de este oxígeno que has dejado para nosotros. Sin él no podríamos vivir, Señor. Para la familia que sufre afuera, Señor, por favor, sosténla con ese Espíritu poderoso, Señor, que tú has derramado en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y te suplicamos por cada uno de ellos, por mi hermano Walter, que perdió a una de sus sobrinas, Señor, en el nombre de Jesús y en un accidente. Y te pedimos, Señor, también por él, por la familia, aún por aquellos que no conocen de tu nombre, Señor, que a través de estos eventos puedan llegar a conocerte. Trázanos la palabra, Señor, úsame como un canal, Señor, para poder llevar una palabra de bendición a aquel que se une y se suma a nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Dejamos inconcluso algo la última vez que platicamos con usted y vamos a tratar de concluirlo en esta oportunidad. Y hablábamos que el hombre cambió la gloria de Dios, del Dios incorruptible, y se hizo una imagen en forma de hombre que se corrompe, y no solo de hombres, sino de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ante esta situación tuvo que haber un movimiento también espiritual en donde al hombre sufre un trastoque. Y cuando digo que tuvo que haber una intervención espiritual, es que nosotros no vivimos solos únicamente aquí en esta tierra, porque hay seres juntamente con nosotros que nosotros no alcanzamos a ver, pero que viven aquí. Esos seres son seres que no tienen un cuerpo físico como el suyo y como el mío, aunque tienen un cuerpo, pero son imperceptibles a nuestra vista. Esto fuera incongruente lo que yo estuviera diciendo y probablemente alguien se ríe, pero digamos, mire los científicos, los médicos, la gente de ciencia, a través de un telescopio, pueden ver en su sangre, que nosotros solamente podemos ver la sangre, pero no vemos lo que hay en la sangre. Pueden ver partículas, pueden ver microbios, pueden ver, y estos son seres también. En nuestro, qué tremendo es porque en nuestro cuerpo viven otros seres adentro de nosotros. Y por eso es que, por ejemplo, las células son seres vivos que están entre nosotros, pero las células se reproducen, las células mueren y todo esto está dentro de nosotros. Y también entonces yo quiero hablarle de un mundo espiritual. Pareciera ficción porque esto es lo que trata el enemigo, que nosotros pensemos que todo esto es una ficción, que no es cierto, pero en el mundo que nos rodea hay seres espirituales de la maldad, como hay seres espirituales santos que están
para ayudar a aquellos que se han entregado a Cristo. Y entonces de eso quiero platicarle o seguirle platicando, porque en el libro de Romanos, en el capítulo 23, dice, y cambiaron la gloria de Dios que no se corrompe, incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, y no solamente de hombres, sino de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire cómo es nuestro sistema. Nosotros tenemos el ave nacional, y el ave nacional que nosotros tenemos es el quetzal, y es uno de nuestros símbolos patrios. Y ante el quetzal nos han enseñado nuestros mentores a tener reverencia, y tal reverencia que no tenemos a Dios. El ave nacional, ¿verdad? Es un pajarito que le gustó a alguien y lo puso, y cada uno tiene un ave. Vea usted cómo el sistema tiene un astro, porque aquí dice, y cambiaron la gloria del Dios que no se corrompe por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entran los astros en las banderas de algunos países. Usted ve que ahí está la luna, está el sol, hay una estrella, hay un árbol, hay un animal, un león, hay un tigre, hay una culebra, hay un águila y hay un pajarito como el quetzal, que con todo respeto lo digo pues para que usted tal vez no se vaya a ofender, sino que, pero le hablo de esto porque nos enseñaron los valores patrios. Los valores patrios en la enseñanza secular, en la escuela, está por encima de la enseñanza de Dios, del Creador. Y entonces, pero aquí estos dice la palabra que esta generación, estos hombres cambiaron. Entonces, todo esto, cuando ellos cambiaron su relación con Dios y empezaron a tener una relación con las aves, con los cuadrúpedos, con los reptiles, con el hombre mismo. Esto trajo un trastorno en las relaciones del hombre con su creador. Y el hombre adoptó una actitud equivocada con respecto a Dios, y con eso deshizo o echó a perder los medios de comunicación que Dios, nuestro creador, nos había dejado. Entonces, ¿para qué nos lo dejó el Señor? Para que a través de esto nosotros tuviéramos una comunicación con Él, y entonces nosotros a través de esa comunicación con Él pudiéramos alcanzar no solamente la felicidad, sino la provisión de parte de Dios también. Entonces, la salvación, esencialmente, cuando nosotros hablamos de la salvación, estamos hablando de la restauración de una relación. Miremos de una pareja, por ejemplo. Una pareja que falló él o falló ella y se fue con otro. Digamos, tuvo otro marido, tuvo otra aventura, tuvo otro hombre, tuvo otra mujer. ¿Cómo se pusieron estas relaciones? Estas relaciones se entorpecieron, estas relaciones provocó daño, estas relaciones llevó a tal extremo que el hogar se desintegró y los hijos por un lado y por otro lado. Entonces, le traigo esto a colación porque esto fue lo que ocurrió aquí. Entonces, el Señor o Dios lo que deseaba era que el hombre fuera feliz. Por eso cantamos un canto donde decimos que solo Dios hace al hombre feliz. Parafraseemos un texto que está aquí.
Cuando el Señor le dice a sus discípulos, sin mí, nada podéis hacer. Conozco una serie de profesionales y otros que los desconozco, pero el hombre, por ejemplo, que no tiene a Cristo, tiene un gran vacío en su alma y entonces cuando ese vacío tratamos de llenarlo, nosotros tratamos de estimular nuestro ego alcanzando metas, alcanzando nombramientos y tratamos de llenar nuestro ego con eso, pero nosotros no necesitamos llenar nuestro ego, nosotros lo que necesitamos es precisamente que Dios llene nuestro ser para que con mucho o con poco podamos ser felices, porque la felicidad no la dan las cosas. Ya vio que por las cosas nosotros nos peleamos. Pero esta felicidad maravillosa que da el Señor no nos lleva a pleito, nos tiene que llevar a unidad. Por eso la iglesia tiene que llegar a la unidad de la fe. Hoy nos criticamos unos a otros, no, estos cantos, no, no, esta doctrina, no, no. ¿Qué doctrina? Es la enseñanza. ¿Qué enseñanza? Pues la que está aquí, no la enseñanza de los hombres. Entonces, la salvación esencialmente es la restauración de esas relaciones entre Dios y la criatura, entre Dios y el pecador. Este cambio o esta intervención de Dios en la vida del hombre tiene que provocar algo. Repito, un cambio que afecte esas relaciones entre Dios y el pecador. Mire, entonces, cuando venimos a Cristo tiene que afectar toda nuestra naturaleza. Porque, digamos, nuestras diversiones cuando no tenemos a Cristo son de una manera. Nuestras bebidas, nuestro entretenimiento, cuando nosotros no tenemos al Señor es de una manera. Pero cuando venimos nosotros al Señor, que nos entregamos, porque Él tocó nuestro corazón para que nos entreguemos, tiene que afectar nuestra forma de vida. Va a afectar toda la naturaleza del individuo, porque no es algo que el hombre tenga que hacer, sino que Dios pone adentro del individuo un poder, y ese poder es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que te ayuda para no hacer aquellas cosas que antes hacíamos. Por ejemplo, y por eso es que las personas no entienden, pero para estar en el Evangelio, el Evangelio, o tal vez cuando digo porque señalo la Biblia, porque este Evangelio no es de la tierra, este Evangelio es del cielo. Entonces viene esa luz. Déjeme que lo explique como una luz, o viene ese ser. Y cuando tú tomas la propuesta del Señor, entonces entra a ti ese Espíritu maravilloso que conocemos como el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a provocar cambios en nosotros. Eras un borracho y de pronto viene y provoca esos cambios en cuanto a nuestra vida. Y tenemos el deseo, tenemos la insidia, tenemos la batalla, aquella lucha tremenda. El que era alcohólico, por alcoholizarse, por tomarse, dice, solo un traguito, porque hay, bueno, ya vimos que entra, le dije a usted que entra un poder o el poder maravilloso de Dios, que es el Espíritu Santo, cuando este hombre viene y confiesa a Cristo Jesús como Señor y Salvador. A Cristo hay que llegar y decirle, yo no puedo. He venido a reconocerte, he venido a entregarme a ti, porque todos estos años de mi vida, porque la fuerza que tengo, porque el conocimiento intelectual que he adquirido, no es suficiente, no puedo. Me entrego a ti para que tú hagas esta obra maravillosa en mi vida, como la has hecho
en otros hombres. Entonces viene un cambio. Por eso es la salvación es esencialmente la restauración de esas relaciones. De la relación, ¿qué relaciones? Del hombre con su creador. La gente quiere cambiar. Tan lindos los hermanos en Cristo, porque agarran a sus muchachos, a sus señoritas, aquí las traigo. No pasa nada. Salen peor porque, en primer lugar, van a la fuerza. Segundo lugar, enojados están, pues, ¿verdad? Ya no hayan las horas, están desesperados porque todo esto es una intervención de parte de Dios. Le voy a repetir algo que he dicho muchas veces aquí, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Entonces, por ejemplo, yo tengo que orar por mi familia, yo tengo que orar por los que tengo cerca, suplicarle a Dios que me haga el favor de tocarle el corazón al hijo, al nieto, al bisnieto, a la señora. Porque si Cristo no interviene y toca el corazón a través del Espíritu Santo, se quedarán iguales. Por eso es que la salvación es esencialmente la restauración de las relaciones entre Dios y el pecador, no entre el pecador y Dios, no, entre Dios y el pecador, porque toda la iniciativa la toma Dios. Por ejemplo, usted va a un gimnasio, muy bien, ¿qué hizo usted en el gimnasio? Pues se inscribió, preguntó cuánto era la cuota y pagó, muy bien, ya está usted inscrito. Usted va a empezar mañana. Ahí tiene usted un trainer, un entrenador. Y es entre usted no va a empezar a correr y agarrar las bicicletas estacionarias y agarrar todo tipo de... No, el entrenador le va a decir cómo. Se supone que el entrenador ya es un profesional. Ahí, pues nosotros tenemos un entrenador que es el que nos va a decir qué hacer, que es el que nos va a indicar cómo. Y ese entrenador se llama el Señor Espíritu Santo. Es fabuloso, es maravilloso. Es el mismo mire, llegó con Jesús, el Espíritu Santo, y lo agarró al Señor y le dijo, vayámonos, vamos al desierto, le dijo. Lo llevó al desierto. Y en el desierto estaba un personaje que se llama Satanás, el diablo. Y dice que el Señor, después de 40 días de ayuno, que se sometió a un ayuno, pero esto fue después de que fue bautizado el Señor. El Señor bajó a las aguas, fue bautizado, y cuando se bautizó el Señor, dice que se abrieron los cielos. Y de allá de los cielos o del cielo, de una nube, bajó un personaje que, que lo tipifican, que lo describen como en forma de paloma. No era una paloma, en forma de paloma. Es como cuando usted, por ejemplo, mira una imagen, digamos, de una sombra en la pared. Pues uno lo mira, pues esto parece un ave, o no parece un perro, no. Tenemos discrepancia de opiniones. Entonces dice la palabra que bajó en forma de paloma el Espíritu Santo y habló. El Espíritu Santo habló. Se abrieron los cielos. Cuando vino el Espíritu Santo, Jesús, el hombre, se estaba bautizando. Y cuando bajó a las aguas bautismales ocurrió algo. En el bautismo ocurre algo. Cuando el bautismo es una devoción, cuando lo haces con fe, cuando lo haces con amor, cuando lo haces agradecido, entonces ocurre algo y se abrieron los cielos. Eso quiere decir que los cielos estaban cerrados para el hombre. Se abrieron. Y del cielo se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Óiganlo a Él. ¿A quién tenemos que oír? A Cristo. ¿Y cómo hago para que me hable?
a través de la palabra nos habla hoy y a través de la presencia del Espíritu Santo, que fue ese personaje que lo describen los apóstoles como como una paloma, y se posó sobre él. Porque entonces se posó sobre él y se oyó una voz. Este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Y entonces el Espíritu, un visible, Jesús, un invisible, que no alcanza uno a ver, el Espíritu lo llevó. Salieron del Jordán y lo llevó al desierto. El desierto es la tierra donde vivimos. Aquí en la tierra donde vivimos, porque oiga, en este desierto, y de pronto Jesús entró en un ayuno, pero ¿quién lo fortalecía? El Espíritu. Ahí lo estaba fortaleciendo con palabra, lo estaba alimentando espiritualmente, pero después de 40 días que fue llevado al desierto, dice que el Señor tuvo hambre. Y Satanás se dio cuenta que el Señor tenía hambre. Satanás va a aparecer siempre que tú tengas necesidad, siempre que tú tengas hambre. El hambre representa una necesidad y va a venir como para proponerte, como para ayudarte. Ah, qué bueno, porque es el payaso de los 1000 disfraces y se disfraza de lo que sea con tal de hacerte tropezar. Y entonces, cuando estaba ahí, aparece Satanás y le dice a Jesús: ¿por qué si tienes hambre no haces pan y te lo comes? ¿Es lógico? ¿Sí o no? Muy lógico, muy lógico. No hay que ser tan sabio como para ver y decir que la necesidad del hambre, ¿a qué te lleva? A comer. Pero al comer él en ese momento, lo iba a sacar del propósito que él tenía para adorar, para exaltar a su Padre, a Dios, porque él se quería apartar un poquito. Ya iba a llegar el tiempo de poder comer, ya iban a salir del ayuno, ya iban a poder comer el alimento. Cuando llega la serpiente, cuando llega Satanás y le dice: ¿por qué si tienes hambre no haces que estas piedras se conviertan en pan? Y el Señor le responde: no, porque no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan. Es decir, es necesario que comamos, pero no solo de la comida vamos a vivir, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque ¿con qué alimentas tu espíritu? ¿Con qué lo alimentas? Si alimentas el alma. Y por eso es que muchas veces el alma nos reclama, y nos reclama de que solo el Señor y que solo leyendo y que solo adorando, que necesitamos pasear, que necesitamos estar alegres, que necesitamos tomarnos unos tragos, que necesitamos diversión. El alma. Pero un momento, antes el alma mandaba, pero ha perdido ese derecho, porque los derechos de nuestra vida se los hemos dado a Cristo. Ahora el que manda se llama Cristo a través del Espíritu Santo. Ya no nos vamos a mover por los sentimientos, ya no nos vamos a mover almáticamente, sino nos vamos a mover porque Dios es grande y es bueno. Entonces, lo que quería decirle es que el Señor está buscando al hombre para arreglar esa relación, para restaurarla, para restaurar esa relación, de esas relaciones entre Dios y el pecador. Un cambio, pero un cambio que eso no va a venir de parte suya. El cambio lo hace Dios. Es un cambio que afecte, mire, toda la naturaleza del individuo. Si no, no es el Evangelio.
Si no, no es el evangelio. Si no es un club. Si no es una clínica psicológica a donde nosotros estamos. No, tiene que afectar toda la naturaleza del individuo. Por ejemplo, el hijo pródigo. Mire, el hijo pródigo cuando regresa, cuando, cuando regresa a la casa, regresó totalmente cambiado el hijo pródigo. El hijo pródigo podemos ponerlo como una representación de nosotros cuando volvemos a casa, a la casa del Señor, cómo regresamos. Mira, pero al poco tiempo a veces se nos olvida el sufrimiento que nosotros llevamos en la calle, se nos olvida el sufrimiento que nosotros tuvimos, se nos olvida que muchas veces nos quedamos tirados, porque a eso nos lleva la droga, a eso nos lleva a pedir, a delinquir, a robar, a estar detenidos, presos. Y entonces, después cuando venimos a los pies de Cristo, el enemigo lo que quiere es que nos olvidemos. ¿Y sabe por qué quiere que nos olvidemos? Para que nosotros olvidemos que estamos en el Evangelio por gratitud, por gracia, porque no lo merecemos. Pero el Señor entonces viene y quiere provocar un cambio que afecte toda la naturaleza del individuo. Y ahí nos quedábamos como el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿cómo quería que lo trataran? El hijo pródigo dijo, voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo, eso es decir, contra Dios, y he pecado contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Así le voy a decir. Y cuando iba el hijo pródigo y atravesó todo el pueblo y la gente iba detrás de él, porque a los humanos nos gusta el morbo, nos gusta la finalización de la novela, del capítulo, de la historia en qué va a terminar. Y como el hijo pródigo, un hijo que era así, era un hijo malgastador, era un hijo insolente, la ley decía que ese hijo tenía que ser reprendido, azotado, muerto, porque era un hijo malgastador, era un hijo rebelde, y la ley a esos hijos que deshonraban a los padres decía que el pueblo tenía que apedrear y matarlo. Y ahí iba toda la gente. Y cuando llegó dijo, ahora sí, vamos, porque nos gusta el morbo. Mire, por ejemplo, si están matando a una persona, ¿qué es lo que hace la gente hoy? Saca su celular y filma. En vez de prestar ayuda a una persona, lo filma, la manda para todos lados, menos ayudar. No sé si porque la situación está tan peligrosa, no sé, dejemos lugar a la duda. Entonces el hijo pródigo, regresando a casa, el hijo pródigo ya no quería salir. Al hijo pródigo lo llamaban sus amigos por el celular y decía, pues aquí estamos, ¿dónde? Allá donde nos juntamos siempre. Y el hijo, no puedo ir, y apagaba. Y de repente hasta su teléfono le fue a decir, papá, guárdame esto, porque yo ya no quiero que me llamen. Yo lo que quiero es vivir en tu presencia. Yo lo que quiero es vivir aquí en la casa. Yo lo que quiero es disfrutar de todo lo que tú tienes aquí y que me has dado. Y entonces vemos aquí que el hijo pródigo regresa a casa. Nosotros, usted y yo, vamos a estar bien solo cuando estamos en una relación correcta con Dios y mal cuando estamos en cualquier otra relación diferente para con Dios. Entonces, insistimos en modificar a Dios y adaptarlo a nuestra imagen. Adaptarlo, cuando hablo de imagen, a nuestras costumbres. Nosotros queremos a Dios adaptarlo a nuestra manera de vivir. Así no es. Tú vas a adaptarte a la manera de vivir que dice Dios, no que digo yo.
porque Dios te dio libre albedrío y tú echaste a perder todo eso con tu conducta, con tu caminar. Nos emborrachamos, adulteramos, éramos drogos, la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo y todo eso. Porque le tengo una buena noticia. Si usted tiene tendencia homosexual o lesbiana, pues yo no tengo nada contra usted, porque sé que hay alguien que lo puede cambiar, y el que lo puede cambiar se llama Jesucristo. Él puede cambiar su vida, porque es peor un homosexual o un ladrón. Es peor una lesbiana o un abuelo violador de niños. ¿Quién es peor? No, los violadores de niños los tenemos ahí en la casa. Los tíos, los primos, los sobrinos, los hermanos, hasta los hermanos se violan entre ellos mismos con las hermanas. Tengo argumentos y tengo evidencias de lo que le estoy hablando, no le estoy hablando cualquier cosa, pero a eso vino Cristo, vino a salvarnos. Entonces, no modifiquemos a Dios y apartarlo a Él a nuestra imagen. Mire, porque la carne se resiste, la carne contra lo inexorable, contra la sentencia de Dios, y como Agag, aquel rey que cuando ya la vio la muerte cerca, pidió misericordia a Saúl y Saúl se la dio. Mire, un poquito más de indulgencia. ¿Para qué? Para sus deseos y para sus apetitos. Mire. Entonces, perdone, pero cuando usted ya es cristiano, usted no puede estar de acuerdo con el mundo. Hay un desacuerdo con el mundo. Y entonces cuando hay un desacuerdo con el mundo, nos apartamos de esa procesión mundana para agradar al Dios del cielo. Tenía mucho más que platicar, pero por razones del tiempo, vamos a quedarnos hasta aquí y seguiremos hablando con usted de esto maravilloso que es la palabra del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias. Amén, Señor, y amén.